No es mi mejor día para lanzar una grabación porque estoy en un resfriado importante. Ayer estuve tosiendo y tosiendo y doliéndome las meninges de la cabeza. Es un resfriado, es una limpieza orgánica. Si hacemos caso al médico japonés Noguchi, el resfriado hay que dejarlo fluir, evidentemente, porque es una limpieza traumática. Eh, Me quedo con el consejo final de Noguchi, que es colocar los pies hasta los tobillos en la bañera, por ejemplo, o en un balde de agua hasta que te cubran más o menos 2 palmos en agua caliente, 10 minutos, levantarte, secarte bien, abrigarte bien los pies con calcetines y que los pies no sientan frío. Es la parte final de la cura del médico japonés Noguchi, sobre el cual no voy a extenderme porque hablar de Noguchi aquí me llevaría 1 hora fácilmente. Y aparte que probablemente no interese a nadie. Entonces quería decir 2 cosas. Hoy que estoy más o menos todavía eh, resfriado, quería decir 2 cosas sobre el trauma y sobre la desnudez. Eh, Hay mosquitos por aquí, espero que no me piquen demasiado. Eh, el trauma, el trauma humano se adhiere, así tendré que cambiar de escenario, el trauma se adhiere a los huesos, el trauma se adhiere a los músculos. Esa es la esencia del trauma. Y la mayoría de personas cometemos el error de identificar el trauma con la mente. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El trauma se agarra a los músculos como, como un parásito, como una lacra, como una rémora. Se queda, iba a decir atravesado, se queda pegado al músculo. Y evidentemente, si ese trauma no se reconoce, no se recapitula, no se suelta finalmente, va a producir una patología, va a producir un mal mayor. Es así. No digo nada que no se sepa, pero es que me parece evidente. Entonces tenemos que aprender a soltar el trauma. ¿Cómo se suelta el trauma? Pues estirando los músculos, estirando las fascias. Simplemente estirando las fascias de una mano se puede soltar un trauma. Imagínense si se estira todo el cuerpo. De aquí viene, como persona profundamente traumática que soy, he sido, mi afición por la danza. Por la danza, digamos, no uniforme, por la danza no normativa, por la danza libre, sobre todo en flexión y estiramiento. Flexión y estiramiento de todas las fascias musculares. Cuando haces alguna sesión de este tipo, acompañado normalmente de música, de una música correcta. ¿Qué es una música correcta? En mi modesta opinión, es una música atonal, una música, busquen música atonal en YouTube. Mi preferencia es Stockhausen. Me dejo llevar por la música de Stockhausen y me relaja mucho. Me relaja y me libera. Pero es mi caso. En el caso de otra persona puede ser otro tipo de música. Entonces, de alguna manera,
ese tipo de ejercicio físico es capaz de liberar traumas, o por lo menos de que te encuentres mejor, mucho más allá de un mero relajamiento, de una mera relajación. Eh, y al final, un final que puede durar muchos meses, años, instantes, minutos, segundos o toda una vida, eso ya depende del tipo de vida lineal que tengamos, nos puede llevar a una liberación de ese trauma que estaba atascado. Y el trauma, ya digo, no solo lo digo yo, también lo dice el doctor canadiense con mucha más entidad que yo, claro, el doctor Gabor Maté. Cometemos, ya digo, y repito, cometemos el error de creer que el trauma es mental. No, que el trauma es emocional. No. En un primer instante sí lo fue, evidentemente. Pero en un instante mucho más largo, el trauma es muscular, porque se agarra al músculo y deja de ser mental. Primero es el músculo y luego hay una liberación emocional y no al revés. No al revés. De ahí la importancia de trabajar la musculatura. Y no me refiero a gimnasios, ya lo he explicado. Es simplemente un estiramiento muscular, a ser posible de las fascias, de las capas musculares, de una simple mano. Como también dije en anteriores vídeos, refiriéndome a la terapeuta francesa Thérèse Bertherat, que era un ejemplo claro de esto y enseñó cómo liberar este tipo de traumas a través del movimiento corporal. Y no hay que ser un Superman para moverse, no, no, no. Al contrario, simplemente ser consciente de los movimientos cortos que uno hace. Bertherat dijo una vez que los clientes más beneficiados por este tipo de terapia de estiramiento eran las personas a partir de 60 años. Esos eran los mejores. Imagínense, no hablaba de gente joven de 35, 20. No, no, de gente ya madura de 60 para arriba. ¿Por qué? Yo me imagino que porque necesitan menos movimiento, tienen mucha más conciencia y además la veteranía y la edad les da ese plus de cara a una posible liberación traumática. Supongo que no serán todos los casos, pero el trabajo de Thérèse Bertherat a mí me ha traído muchas satisfacciones, muchas, y me ha enseñado una manera de trabajar el cuerpo, para luego evidentemente soltarme, soltar patrones, digamos, dibujados, patrones hechos por determinados profesores y auto perfeccionarte a ti mismo, o sea, autoterapearte a ti mismo, liberando, quitándote de gurús o de maestros que quizá te hayan servido o no tanto. Simplemente, como siempre digo, el darte cuenta de que puedes trabajar de una manera determinada. Y en ese trabajo no necesitas gastar mucho dinero. O sea, es prácticamente gratis. Esa es una ventaja también, de quitarte las falsas lecciones, las falsas clases, los falsos seguimientos a determinado profesor, ¿no? Que en un principio pueda ser necesario, sí, pero luego es soltar y hacer lo tuyo, y nada más, ni nada menos, o sea, no es fácil. Pues, ya digo, es tomar conciencia de dónde está el trauma alojado, ¿no? Es así. Y entregarte con calma, sin prisas, en silencio y con el apoyo de una música correcta al OK, a este trabajo. Ya está.
Eh, Me viene a la mente una frase del doctor Gabor Maté, del que he leído varios libros, y decía algo como que el trauma no es algo que te ocurrió en el pasado. El trauma es lo que te está sucediendo ahora, en este momento. Por ejemplo, en tu estómago, en tus músculos, en tus vísceras. Este es el trauma. No busques en el pasado. Trabaja el actual momento presente. Es decir, el trauma es consecuencia de lo que te está sucediendo ahora. Por tanto, trabájate ahora y evidentemente en automático es posible que lo anterior se borre vía liberación. Me parece interesante este enfoque. Por una vez digo algo bastante coherente en mis vídeos. Hasta me extraña. Pero ahora voy a ir a mi elucubración y a mi esencia, a mi estado puro de absoluta locura. Ayer soñé algo importante. Bueno, vengo soñando cosas importantes desde hace muchos meses, en este proceso mío de recapitulación y de individuación, del soltar. Si les gusta más esta palabra, que es lo mismo. Ayer soñé, de lo poco que me acuerdo, que estaba yo con una muchacha. Bueno, estaba una muchacha y servidor. El burro siempre se pone delante. No, una muchacha y un servidor. Sentados. La muchacha estaba desnuda. La muchacha estaba dispuesta para lo que sería una danza pública. Yo estaba a su lado y yo me resistía a quitarme la ropa, cuando ella lo veía de la manera más natural, absoluta. Es decir, quítate la ropa porque vamos a bailar, vamos a danzar, en plena calle, en la vía pública. Hay gente, ¿y qué? ¿Qué importa? A la muchacha no le importaba, ella ya estaba desnuda. El que tenía que desvestirse todavía era yo. Y yo no quería desvestirme. Le decía, mira, no podemos danzar en la vía pública, nos van a ver. No es correcto, así no es correcto. ¿Eh? La gran frase, el gran juez, no es correcto que yo me desnude para bailar contigo, cuando es lo más natural y lo más fácil. Que hay gente viéndote, ¿y qué? Mejor para los que te ven. Es decir, aquí hay una confrontación entre lo que es el movimiento natural, que es como lo que decía antes, del tipo de trauma. Es decir, libérate, quítate la ropa, figuradamente. O sea, ahora no vayan a la vía pública y se quiten la ropa, los van a meter en la cárcel. Pero bueno, de alguna manera vivimos en esta sociedad enferma, que evidentemente no te permite caminar desnudo por la calle. ¿Por qué? Porque estamos enfermos. ¿Me entiendes? Estamos enfermos. Estamos absolutamente cubiertos de costras y de normas. Y esto es enfermizo. Para algunos, por lo menos. Entonces, ya perdí el hilo. Eso. Yo me resistía a quitarme la ropa, pero eso tiene que ser lo esencial para perder el miedo y evidentemente abandonar el juez que tenemos dentro. Ese juez, ese censor, como decía un médico brasileño del que leí algo hace muchos años, Roberto o Norberto Keppe, creo, hablaba siempre del censor que llevamos dentro. En cualquier cosa nos censuramos. En el sueño mismo también existe la figura del censor, que nos dice, cuidado, ¿a dónde vas, insensato? No te quites la ropa, loco. Ese es el juez interno, comparado, en mi caso, con la muchacha que estaba a mi lado, que estaba ya dispuesta y desnuda para el baile.
la muchacha que no identificaba probablemente era yo mismo, era mi parte femenina, mi parte álmica, mi ánima, como diría el maestro Jung, el ánima que está dispuesta a desnudarse para ser lo más normal del mundo, que es una danza sin máscaras, una danza sin corazas. Pero claro, estaba yo a su lado, que soy el censor, la figura del censor, lo masculino, el ego, lo dominante, ese ego, ese censor, en inglés sería the censorship, ¿no? que tenemos que eliminar. Eliminar tampoco, es decir, comprender, y a través de su comprensión, el propio censor va a integrarse con la muchacha desnuda, que es lo creativo. Y evidentemente en esa unión es donde lo uno y lo otro dejan de tener sentido para concentrarse en lo que es una pura acción liberadora. Me sigo sorprendiendo de lo correcto que estoy siendo hoy. No estoy diciendo ninguna butad, ninguna animalada, ¿no? Me parece que lo que estoy diciendo es extrañamente correcto. No es mi estilo, no. Entonces, bueno, y al final lo voy a rematar con una excentricidad de las mías y ya me quedaré tranquilo. Entonces, eso es a lo que quería llegar. Experimentemos esto, sin miedo. Recapitulando lo que estoy diciendo, estiremos las fascias, estiremos el músculo, porque evidentemente nos vamos a liberar de lo que nos toque en el momento en que nos toque. Eso es lo que quería decir. Me despido. Hoy el vídeo es corto, ¿no? Mi estado no es febril, pero no es el mejor estado. Me despido con la imagen del último libro que me ha llegado de segunda mano, del año 1979, un libro que valía 300 pesetas, de mi amigo, podríamos llamarlo, el barón de Hakeldama, del que hablé en el vídeo pasado, que me está inspirando bastantes cosas, ¿no? De barón a duque, ¿no? Esta es la portada. La pasión, ¿cómo es? La pasión del barón de Hakeldama, o el jardín de las máscaras. La portada es muy buena, ¿no? Muy buena. Y atrás, yo que me quejaba de no poder conocer al varón, pues evidentemente el varón de Hakeldama, Gustavo Bernal Vidal, le retrataron aquí en el año 79, con lo cual le calculo al varón unos 15 años más que yo, ¿no? Y espero que siga vivo. Espero que siga vivo. Nunca se sabe, ¿no? No sé, es interesante lo que dice el varón, porque es otro ejemplo de paroxismo, es otro ejemplo de los yoes multidimensionales que tenemos todos, ¿no? Al final, ¿cuál yo es cuál yo preferimos, ¿no? Pues no preferimos ninguno. Somos muchos en uno. Y esto es algo que tampoco se comprende. No puedes ser muchos en uno. El censor otra vez. No puedes ser muchos. Tienes que ser solo uno. Tienes que tener solo una firma. No, no, no. Tú puedes ser muchos a la vez. No te circunscribas, no te coartes, no te cortes, no te coloques en cubículos cerrados. No, eres muchos en uno. Como decía un libro que leí hace tiempo, un libro de extraterrestres, que escribía la señora VH
Ferguson. Sobre el libro se llamaba en español El regreso de Inanna, de la reina supuestamente sumeria Anunnaki. Y hablaba de genetistas extraterrestres y de todo este rollo. Que no digo que no sea cierto, ¿eh? Simplemente es un tema que ahora no me interesa tanto. Ella hablaba en un capítulo de los yoes multidimensionales. Sí, ella hablaba de que una médico Anunnaki, extraterrestre, genetista, de alguna manera construyó o dotó a los humanos de varios yoes, como dije antes, multidimensionales. No sé si estar de acuerdo o no. Yo creo que podemos estar habitando bastantes dimensiones a la vez y entonces tenemos varias personalidades adquiridas en el mismo momento. No es tanto la reencarnación, sino que estuviéramos viviendo unas vidas en paralelo. Y esto ya desde la física cuántica tiene bastante sentido. No es que yo me lo invente. Por tanto, es muy posible que estemos viviendo muchas vidas en un solo instante, pero evidentemente no nos damos cuenta de esto, por varios factores que no vienen al caso y que me alargaría mucho ahora. Pero es posible que seamos un yo absolutamente multidimensional, por tanto, en mi pobre caso, yo puedo ser el Carlos de esta vida infausta y tóxica, y puedo ser el duque de Molanda que se me representó en un sueño del año 1800. ¿Quién sabe, no? Es decir, me quedó muy clara la imagen del duque, ¿no? Muy clara. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O puedo ser un hacendado mexicano del año 1960 que vive en Durango y que fue asesinado con una cuchillada en el pecho, como también se me refirió en otro sueño. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Un sueño que ya conté y que no voy a repetir aquí. Por tanto, como decía también Alejandro Jodorowsky, cesa de definirte, deja de definirte, no te definas, porque esa es la auténtica curación. Y me parece que Alejandro tiene bastante razón en este sentido. Deja de definirte, ábrete a una infinidad de posibilidades. Bien, o sea, de alguna manera, suéltate y fluye, ¿no? Como decía en el principio de este vídeo, cuando hablaba del trauma que se adhiere en el cuerpo, ¿no? Pues imagínense, ¿no? Si tenemos varias vidas o estamos conviviendo con varias vidas, imagínense la cantidad de costras traumáticas que tenemos pegadas, ¿no? La cantidad de parásitos que tenemos pegados. Tiene bastante sentido. Pero una vez que reconoces al parásito, o que reconoces al trauma, como ya he dicho varias veces, se desintegra, se disuelve, se vuelve ceniza. Y eso lo he comprobado. Lo he comprobado, o sea, lo he vivido, lo he visto. Lo he visto. ¿Cómo? Reconociendo el trauma, reconociendo por lo menos uno, se disuelve, sale para afuera y se disuelve. Ya está, ya está. Y no tienes que pagar a nadie para que te haga este tipo de tratamiento. No, no tienes que pagar a nadie. Lo haces tú y es gratis. Porque ya dije y terminó. Los que quieren venderte esa cura, primero te crean un problema, ellos, para venderte su cura, con lo cual les estás pagando a unos miserables que probablemente no tienen el nivel de conciencia, no tienen el nivel de conciencia que tú tienes y que erróneamente has ido a parar con ellos. Mea culpa, mea culpa.
Ya pagué yo mucho dinero por ustedes, no lo hagan. Pero bueno, por lo menos me di cuenta de cómo está la cosa. Eh, y nada, esto. Nos despedimos, servidor, el duque de Molanda, y también se despide Gustavo Bernal Vidal, el barón de Hakeldama. Aquí estamos, los dos aristócratas. Finalmente acabé con mis locuras. Me siento mejor ya, ¿no? Como decía el terapeuta Guillermo Borja, memonio, mexicano, cómo no. En su libro, La locura lo cura. Ya está dicho. Hay otra cosa que me sucedió ayer. Ayer me sorprendí de nuevo después de un duelo que ha durado 2 años y medio largos. ¿Cómo pasa el tiempo? Me sorprendí viendo algunos videos de México. No quise saber nada deliberadamente de México durante estos 2 años y medio pasados. No quise saber nada, 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 nada. Es un duelo. Ayer reconocí que esto era un duelo que hice. Por muchas cosas, por muchas cosas. Y ayer me sorprendí viendo a un señor que se llama Broso. Los mexicanos saben quién es, los que no son mexicanos no tienen ni puta idea, ni deben de tenerla. En su canal Latinus, que me gusta bastante, y me reconcilió con la realidad mexicana, que es una realidad que nunca cambia, que siempre es lo mismo. Es magnífica la realidad mexicana. Adoro la realidad mexicana porque siempre es lo mismo. Nunca cambia nada. Aunque quieran y pretendan que las cosas están cambiando, no cambia nunca nada. Siempre están gobernando los mismos pendejos de siempre. Siempre están gobernando los mismos. No cambia nada. El caldo de cultivo de México siempre es el mismo. No quiero meterme ahora en políticas mexicanas porque no es mi intención, pero de alguna manera, como me es tan familiar, me reconecté con esa realidad. Vi algunos entrevistadores y algunos colaboradores, ¿por qué no decirlo avejentados? Avejentados. Claro, son muchos años de no conectar con esta gente. Y la mayoría pues ya tienen las marcas de la edad, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero bueno, me gustó lo que dijo el payaso Broso y recuperé otra vez un poco el albur, un poco que tampoco está en albur, o sea, Broso es bastante claro, ¿no? Lo que es la jerga mexicana y la politiquería mexicana, los ademanes, todo es lo mismo, no ha cambiado nada. Pero de alguna manera me reconcilié con eso y me sirvió bastante porque regresé a un poco a lo que es mi raíz de la que voluntariamente me aparté. Y estoy a gusto con esto. Está bien, regresamos un poco al origen. ¿Quién sabe, no? Pues México ahí está en la puerta entreabierta, ¿no? Eh, se volvió a abrir un poco la puerta. Bien, ya dejamos aquí la cosa porque ya me fui del tema. Nada más, felicidades. Hasta otra ocasión.